inmensidad de tu presencia quiero estar hoy. Bueno, yo soy Mari Carmen, soy originaria de Quilmes, actualmente vivo en Nazaret Femenino. Participé y comencé mi experiencia de fe comunitaria y vivencial a partir del retiro de Pascua del 80. Bueno, yo soy Susana Laura Compassi. Mi experiencia de fe también comenzó en el retiro de Pascua de 1980. Caminé todos estos años en la obra sirviendo hasta llegar al proceso de comunidad de vida en el cual hoy me encuentro caminando dentro del Caribe. Tiene un inicio en el año 79 en el Colegio de la Merced en Berazategui, donde había un catequista que era del movimiento, y después de un retiro con chicas de cuarto año quedó un grupito muy pequeño de 4 o 5 chicas que se reunían los viernes a la tarde terminada la escuela. Eso abrió paso a que en el año 80, coincidiendo con la llegada de Ricardo a la catedral, se hiciera el primer retiro de Pascua en la catedral, en el colegio lindante a la catedral, que es el Colegio San José. Hay una génesis y hay un nacimiento, ¿no? Y eso fue entre fines del 79 y principios del 80. En realidad el pastor llegó a la diócesis de Quilmes por una cuestión de buscando un lugar donde poder desarrollar su sacerdocio y vivir en aquellos tiempos difíciles de nuestro país. Por lo tanto, a través del corazón que recibió al pastor, que es el obispo Jorge Novak, él lo recibe y le da como lugar la catedral de Quilmes. Y desde ahí el pastor comienza a abrir, por supuesto, la posibilidad de que se abra el carisma en la zona. Y ahí fue cuando surge la primer Pascua del año 80, donde él aprovechó sus contactos dentro de la catedral con el encuentro de matrimonios, con familiares cristianos, con gente que iba habitualmente a la misa. Ahí hizo contacto con ellos para que esos padres pudieran invitar a sus hijos. Y la otra manera también de invitación fue a través de las misas, que fue mi experiencia, en la misa de Ramos de la catedral, donde se anunció un retiro de Pascua y yo con unas amigas mías decidimos anotar. Claro, en ese momento cuando Ricardo llega a la catedral, yo vivía a 4 cuadras, y quien participaba mucho en misa, que era un familiar nuestro, le hace el comentario a mamá de que había llegado un sacerdote que parecía que tenía experiencia con jóvenes. No eran tiempos fáciles sociales y culturales, y en esa época se acostumbraba a anotarse, entonces usted tenías que anotar. Entonces mi mamá fue y nos anotó, por ejemplo, a mi hermana Vivi y a mí, pagó, con tal de que pudiéramos acceder a una experiencia, ¿no? Y también se invitó en los colegios de la zona, en el Colegio San José, en el Colegio Inmaculada, se fue invitando. Así que ahí se hace la primer Pascua en Quilmes, la Pascua 7, el lema es la victoria que vence el mundo, es nuestra fe. Y en esa Pascua, más de una vez decimos que es como la génesis de la zona sur, porque estábamos gente de Quilmes, gente de Berazategui, había gente de la parroquia de Loreto, porque había un contacto también en Loreto. Y algunos de Guillón. Había una chica de La Plata que estaba en los grupos, pero estaba viviendo en La Plata. Había un popurrí de gente que ni nos conocíamos, por supuesto. Y ahí tuvimos esta experiencia del Dios vivo, del encuentro en la palabra y la oración. Yo no era una persona de mucho a misa, iba para nada más que los momentos importantes del año, y para mí Dios era un Dios que estaba ahí en la estatuilla y demás, y la experiencia fuerte fue que encontré justamente a este Dios vivo, del cual, lo bajé de las estatuillas porque supe que estaba vivo en mi corazón. Claro, en mi caso, yo sí tenía experiencia de fe, pero no de una fe vivencial. Y recuerdo, como si fuera el día de hoy, el primer encuentro en la palabra y la oración espontánea, donde sentí que se corría una piedra dentro y que había un caudal de vida, que era la presencia de un Dios vivo, hecho vida en la oración, en la palabra y en la fraternidad. Sí, esta soy yo, cuando me sentaba de rodillas. Esto es en la Pascua en el Colegio San José. Esta debe ser la Pascua del 81, por ejemplo, porque en el 80 no sacamos fotos porque no teníamos registro, pero donde nos congregábamos, y las Pascuas eran bastante numerosas porque fueron en Quilmes
a los comienzos varios años en Quilmes. Esos serían los momentos del mediodía, donde hacíamos rondas y testimonios, ¿no? Se hacían cantos, rondas y testimonios. Y la gestualidad, para ese momento de la iglesia, era una novedad, realmente que era una novedad. Debe ser del año 82-83, sí. Las jornadas finales nuestras. Sí, nuestras. De zona sur, que nos juntábamos todos. Se juntaban los grupos que estaban en Quilmes Oeste, se juntaban los grupos de Quilmes y los grupos de Berazategui. Nosotros estábamos en un grupo de universitarios, que era el mío. Bueno, a mí tuve el lujo, yo también, y ella también, que nos coordinara el padre Ricardo. Claro, porque estaba en la catedral. Porque estaba en la catedral, junto con una hermana que venía de los grupos de Capital. Venían para nuestro grupo una hermana y para el otro grupo había un nazareno y otra hermana. Entonces, desde Flores era la misión, digamos, que en ese entonces era tomarse el colectivo, 1:30, 2 de viaje, había que estar. Y ahí se formaron esos dos los dos primeros grupos, que en realidad, hoy comentaba en algún momento, si tomamos las antiguas Cristo Vive, las chiquititas, las noticias de la Cristo Vive eran de Zona Sur. Claro. Era todo lo que iba pasando en Zona Sur, porque era el momento donde el pastor vivía y era el lugar misional en ese momento, ¿no? Y bueno, los grupos comenzaron, estos dos grupos en los cuales participábamos, comenzaron a desarrollarse durante Claro, y también estaba el grupito de Berazategui que seguía su proceso, y a mediados del 80, con un contacto con el Colegio de San Alfonso, se abre lo que es la génesis de Quilmes Oeste, ahí en el año 80. Y también ahí en mediados del 80 se empieza a ver la realidad de los adultos que querían ver y tener lo mismo que teníamos nosotros. Entonces ahí, bueno, también se convoca y aparece el primer grupo de padres, que era en ese momento grupo de evangelio, grupo de adultos le llamaban. Después ya, en el 82, avanzamos, ahí hubo un pequeño contacto con lo que hoy es Adrogué, pero que entonces era Calzada, y después en el 83 arranca Loreto. Y en el 81 el pastor, porque bueno, de alguna manera tenía que hacer alguna formación para poder empezar a abarcar pastoralmente la zona. Entonces en el año 81 nos elige a algunas personas, de las cuales nunca supe por qué me eligió a mí, porque yo no hablaba. Es cierto, no hablaba, no abría la boca, nada. Bueno, eligió a algunas personas y nosotros, antes del grupo nuestro propio, teníamos como una escuelita, como así llamarle, de coordinadores, donde nosotros nos enterábamos de todo lo que iba a pasar en nuestro grupo, ¿no? Pero era una forma que el pastor tenía de enseñanza y que pudiéramos aprender, porque ya el año 82, todos los que participamos de esas reuniones salimos a coordinar. Sí, yo creo que además un acontecimiento del año 82 fue la constitución del primer Nazaret. Claro, en octubre. Sí. Y la primer misa en octubre, comenzó la primer misa de padres en Zona Sur. En el Colegio San José. Cuando ahí es donde entonces Ricardo deja la catedral y se van a vivir a la casita prefabricada, como está tal cual hoy, después de 40 años, en Quilmes Oeste, con algunos nazarenos, y que para nosotros era como una experiencia de resguardo, ¿no? Un refugio, un resguardo, un lugar donde seguir bebiendo manantial del carisma, digamos. Creo que algo lindo de la época que el pastor vivía en la catedral para nosotros era que nosotros después de los grupos teníamos que llevar el servicio a la misa, musicalmente. Y el pastor más de una vez daba esas misas. Y nosotros después de esa misa seguíamos con el pastor, nos íbamos a comer pizza con él a la casa de la catedral, hasta que el pastor a veces nos decía, pues ustedes son jóvenes, aprovechen y salgan un poco, porque nosotros ahí. Y también lo otro era que si vos entrabas a la catedral, yo hoy lo pienso, que seguramente el pastor estaría escribiendo convivencias, libros, porque vos entrabas a la catedral, al templo, y siempre el pastor estaba ahí sentadito. A mí algo que creo que fue que, más allá que siempre Ricardo tiene esa personalidad más seria, ¿no? Y lo tenía en aquella época también, pero era a la vez muy abierto. A nosotros nos pasó algo muy trágico finalizando el año. Una hermana de comunidad nuestra fallece en un accidente. Un accidente que fue, no sé si todos lo recordarán, cuando se cayó el edificio Cóndor. Ella trabajaba ahí y el edificio, bueno, muere en ese accidente, en ese derrumbe, y el pastor fue
como que yo ahí conocí lo que es el pastor que abraza, ¿no? Me emociona, que abraza porque los contuvo aún con su seriedad, aún con su forma de ser. Él supo contener ese momento tan duro que en algún momento creo que las madres tanto de Claudia Lavionda y de ella pensaron que nosotros nos íbamos, dejábamos todo, ¿no? Que no íbamos a continuar en los grupos, porque fue una crisis fuerte para nosotros. Y él supo contenernos, ¿no? Él supo abrazarnos y contenernos, ¿no? Solo hemos